Bueno, hola, el día de hoy estoy muy contenta porque estoy reunida con María Cameras Myers, una gran amiga. Ella ha hecho una tesis de maestría sobre esto de el cine, como desde una perspectiva feminista, y propone ahí una metodología muy interesante. Em, el día de hoy, bueno, pues estamos en el programa de Entre Nosotras, un programa en el que platicamos en un ambiente de confianza y de buen trato entre amigas. Y hoy vamos a platicar sobre la mirada femenina en el cine y vamos también a ver lo de esta película Una mujer en llamas. Bueno, yo soy Nadia, soy psicóloga, soy maestra en estudios feministas y soy especialista en autoconocimiento y sexualidad desde la terapia de reencuentro. Tengo una página de Facebook que se llama Reeditando el Amor, no más mitos del amor romántico. Y creo que otras formas de amar no son posibles. Y bueno, María Cámeras es comunicóloga por la Universidad Intercultural de Chiapas y maestra en estudios feministas por la UNICACH. Y bueno, María, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Nadia, muy bien, gracias por invitarme. Pues estoy muy bien, muchas gracias por esto, porque sí es necesario hablar un poco desde la mirada de las mujeres, sobre todo en el cine. Ya ves que en esta industria, pues la mirada masculina es la dominante, ¿no? Entonces, entre Claro. más productoras cineastas, directoras existan, mucho mejor. Y Y gracias por la bueno, invitación. gracias a ti. Espero que platiquemos acerca de más películas. A mí me encanta el cine. Y bueno, yo encontré como una definición de esto de qué es de la mirada masculina en el cine. Y encontré que, bueno, está hecha como para el placer o para la complicidad y con la complicidad de los varones. También algo importante es que se da por hecho que los espectadores son hombres y, por ejemplo, puede ser que se filmen incluso violaciones de manera excitante y yo diría como erotizando, ¿no? La violación y pues ya sabemos que existe toda una cultura de la violación, ¿no? Pero bueno, por el otro lado, yo, yo encontré, y yo sé que tú también ya viste esta película que se llama Una mujer en llamas. Así es. Eh, y bueno, creo, desde que la vi, ya tiene, no sé si el año pasado, creo que sí, esta película está filmada desde otra mirada. ¿Tú cómo ves esta película? Que es francesa, ¿verdad? Sí, la directora es Céline Sciamma. Este, es una película francesa. Y pues justamente es esto, ¿no? La mirada de la directora, pues obviamente tiene una mirada de reconstrucción de la mujer, en principio, ¿no? O sea, porque pues hoy, obviamente, aunque los hombres tengan la mejor de las intenciones, siempre de posicionar a las mujeres, que en la mayoría de las películas no es así, pero cuando hay películas que posicionan a las mujeres, por ejemplo, como heroínas o como personajes principales, siempre se le da este motivo de como un personaje secundario, aunque sea uno de los personajes principales, como compañera o acompañante de personaje. Y si es personaje principal, siempre está inmersa en una situación donde depende de alguna manera de un hombre. Y en este caso de El retrato de una mujer en llamas, que es una película francesa que es muy recomendable, la verdad, es la historia principal de dos mujeres, ¿no? Y una de ellas es una pintora, ¿no? Y lo que la directora, obviamente desde mi punto de vista, quiere mostrar es eh, cómo es la construcción de no solo de la sexualidad, sino de la identidad de las mujeres en ese tiempo, en ese siglo. Este, porque ellos que están hablando, creo que del siglo no, 18 tal vez, es del siglo XVIII, no, siglo XVIII.
Sí, ya vi que sí, sí es del siglo XVIII, es del siglo XVIII. Exactamente, siglo XVIII. Entonces, la construcción de la identidad de las mujeres en ese siglo, porque siempre pues a las mujeres retratadas muchas veces en ese siglo, ya actualmente las han empoderado un poco más, aunque a mí la palabra empoderar no me gusta. O sea, las han fortalecido, ¿no? En los papeles en ese siglo. Aunque obviamente sabemos que en ese siglo las mujeres eran sumamente sumisas, pero había mujeres que se enfrentaban a la autoridad, ¿no? No se sabía porque muchas veces esa autoridad era obviamente desde la casa, ¿no? Desde la convivencia genuina, digamos. Entonces lo que trata es de construir la identidad de dos mujeres que empiezan, que saben de sus sentimientos, de sus preferencias sexuales, de su idealización, sin un mundo de hombres, ¿no? Sino más en un mundo donde las mujeres tienen mucha más, donde quieren construir un mundo donde las mujeres tengan más libertades, ¿no? Pero al mismo tiempo inmersas en un sistema pues de hombres y que tienen que esconder pues su identidad y sus sentimientos. Entonces, sí. A ver. Bueno, es que recordé justo ahorita que también en la película se habla como de un mundo privado que tienen ahí, ¿no? Porque me parece que, bueno, llega esta pintora a una isla, ¿no? Prácticamente es como una isla donde vive Hélène, me parece que sí se llama. Eloís se llama. Y llega a pintar a Marianne. No, Marianne es la pintora y llega a pintar a Eloís. Y entonces me parece que sí retrata como un mundo privado que tienen ahí en una isla, ¿no? Que sí cultivan como, bueno, a pesar de que sí ya han ganado algunos derechos, porque es el siglo XVIII, como que sí cultivan todavía esa, pues, privacidad, ¿no? Están ahí, se dedican como a escribir en lo que, pues, en lo que se casa, ¿no? Claro. Y pues también algo muy, que me parece muy bonito de la película es como de esto de... como habla como de mucha ética, ¿no? Porque bueno, a pesar de que Marianne recibe un encargo, que es pintar a Eloís, pues ella al final, bueno, voy a contar un poco de la película, pero como que no le gusta tanto, ¿no? El retrato que hace. ¿Cómo ves? Como que al final ella hasta creo que destruye la pintura. Pero fíjate que el retrato es desde la perspectiva del cine, retrato es un, o sea, por eso se llama así, ¿no? Retrato de una mujer en llamas, porque el retrato, o sea, lo que significa hacer el retrato es justamente decir, estamos pintando una identidad, por eso es una mujer en llamas, porque se están en ese momento de conocer esa parte de su identidad, de explorar otras cosas, por eso está hirviendo todo, es como una tipo de emancipación interior, porque es como que quieren y no quieren, ¿no? Como que hay algo que sí quieren, obviamente, en la intimidad y en lo oscuro, bueno, no en lo oscuro, sino en lo privado más bien, pues exaltan sus sentimientos, sus deseos por ellas mismas, ¿no? Es que van reencontrando estos sentimientos. Pero por otro lado, es como solo está ahí para mostrarse en un lienzo, porque no se puede mostrar en la realidad, digamos, en su verdad, no puede mostrarlo al público. Obviamente es sumamente prohibido, ¿no? La homosexualidad era casi un sacrilegio, estar en contra de Dios, estar en contra de lo humano, era incluso más horrible que una locura, tiempo después fue considerado una locura, pero era un sacrilegio, ¿no? Era un pecado muy grande. ¿Te refieres a esta parte de que pues ellas van como construyendo una relación?
exactamente, pero a través de la construcción del retrato, porque la construcción del retrato no solo habla de que la pintora llega y va a hacer un retrato, sino habla de toda la construcción de la identidad. Claro. O sea, porque no se puede decir, bueno, me voy a ver en un espejo, me voy a ver en una foto. Cuando tú te ves en una foto y dices, bueno, esa foto fue hace mucho tiempo y en ese tiempo yo vivía tal cosa. Y tú te tomas una selfie y ves tu propio retrato, dices, yo estoy pasando esto, ¿no? Este soy yo. Y en ese tiempo, obviamente el retrato era una construcción no solamente de una realidad de ese momento, sino de una identidad. Por eso muchas veces muchos retratos eran que los hombres se ponían sus mejores trajes y además los retratos eran para la aristocracia, porque era una cosa muy cara. Uh-huh. Era, ellas reflejan de un nivel, mujeres de un nivel económico, sobre todo a quien van a pintar, que es a Eloís, es una mujer de aristocracia, porque no es una mujer del campo, porque los retratos en ese tiempo eran sumamente caros. Y los pintores también eran escasos, además, y se cobraban muy bien. Y no cualquiera tenía posibilidades de estudiar pintura o tener acceso a esos materiales. Entonces, por eso te digo, o sea, crear un retrato era toda una historia, toda una identidad. Por eso muchos aristócratas y el reinado lo hacían, que iban a mostrar su posición, ¿no? De riqueza, de poder. Eso significaba mucho el retrato en ese tiempo. Entonces, la construcción del retrato no solamente era un reflejo o algo de ti, sino era toda una identidad, toda una época. Claro, y también en la película se habla como de que es un encargo, pues porque Eloís ya se va a casar, ¿no? Entonces, pues el que será su marido la va a conocer a través de este retrato. Sin embargo, pues sí hay como un punto de quiebre, como tú dices, porque al retratar Marianne a Eloís, pues se encuentra con que no le gusta, ¿no? Y lo destruye. Y entonces también creo que habla de una parte importante que es sobre esta apropiación de la imagen, ¿no? De otra persona. Que siento que Marianne ve que se está apropiando como de esta imagen de manera ventajosa, porque en realidad Eloís no sabe, ¿no? No sabe que la están por retratar, o sea, incluso lo hacía a escondidas. Claro. Entonces creo que esto es como un punto de quiebre en la película porque pues Marianne la convierte, o sea, le dice, ¿no? Le dice, lo que pasa es que pues me contrataron, ¿no? Para retratarte. Y entonces creo que la convierte, más bien ahí lo que pasa es que la convierte también en creadora, ¿no? De su propia obra, como que ya no nada más es así, se queda como de forma pasiva. Entonces, eso es a mí lo que me gustó más de esta película. ¿Cómo ves tú? Como sí, que no se apropia de ella. Y me parece que habla también como de la ética, ¿no? Que hay en el arte, o que debería de haber, ¿no? En el arte. Y también en la mirada, pues en el cine, ¿no? Y pues también como contraparte, por ejemplo, digámoslo así, vi la película esta de La vida de Adele, que me parece muy interesante porque, bueno, yo me quedé al finalizar la película me quedé con un sabor de boca así como muy, pues no sé, como muy raro porque pues ahí se sobreentiende que es como lo opuesto, porque ahí la pintora se apropia, ¿no? De la imagen de Adele. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo así lo vinculé, pero igual y tú tienes otra mirada. Mira, para mí hay varias cosas. Por ejemplo, la mirada de la directora, que a mí me parece muy interesante, que es entender primero lo que pasa el proceso de las mujeres en su contexto. Es un contexto del siglo XVIII, donde, como decía antes, es un sacrilegio la homosexualidad, ¿no? Entonces,
lo que tú bien dices es de que cuando esta Eloís empieza a apropiarse del retrato, porque el retrato era prácticamente para venderla, o sea, es como decir, aquí está, ya, porque no es que haya en ese tiempo las mujeres decidían con quién casarse, ¿no? O sea, los padres son los que decidían en la mayoría de los casos con quién se iba a casar su hija, ¿no? Quién era, digamos, el mejor pintor. O sea, un retrato era para decir, este es casi que el producto, ¿no? Esta es la persona, ¿no? Y cuando ellas dos empiezan a apropiarse, porque no solamente se lo dicen, sino las dos a entender el retrato, pues Mariana empieza como a un centímetro de más, de una profunda tristeza, porque sabe que es para prácticamente enseñarle a la persona con la que se va a casar. Y obviamente lo hice era justamente porque no quería eso. Quería, fue ese momento del encuentro entre Lois y Mariana, fue como una tregua en su tiempo. Fue una tregua para entender su misma identidad, pero al mismo tiempo decir, bueno, en este momento al menos me voy a sentir libre, en este momento al menos voy a decidir por lo que yo quiero. Por eso Eloís no quería retratarse, y después a Mariana le fue muy difícil poderla retratar. Y ahí es la circunstancia de cómo construir una identidad de la mujer. A diferencia que yo encuentro de Adele, es que las circunstancias son mucho más, obviamente, actuales, pero no hablan o sea, no se conoce mucho el contexto. Se habla obviamente de la vida, pero no habla un poco del recurso emocional que Adele vive, pero no habla de recurso, porque el recurso emocional no nace solo, o sea, es como nuestros sentimientos no nacen solos, nacen de circunstancias y de contextos y de sistemas. Entonces, en el caso de un retrato de una mujer en llamas, sí nace de eso, o sea, el no poder expresar que estás enamorada de otra mujer en ese siglo, era muy, muy complicado, muy difícil, y tenían que buscar pruebas, o sea, es decir, buscar momentos para poder comprender una identidad. Eso es lo que yo entiendo de la directora, que se llama, que lo que busca es poder decir, bueno, en este siglo, buscar la identidad era complicadísimo, entenderse era complicadísimo. Por eso muchos artistas, muchos poetas escribían cosas muy terribles, era la única manera de decir, esto me está pasando. Claro, era como un contexto muy restrictivo, ¿no? O sea, no había forma de salirte de esos moldes, y solo habían pocos ejemplos, ¿no? De personas que podían salirse de ahí. Y en ese caso esa película pues habla como de una tregua, como dices, que hay entre las personajes principales, y me parece también que bueno, pues queda evidente al final de la película, creo, ¿no? O sea, como esta tregua que hacen y que las vincula eternamente, digámoslo así. Entonces eso también es muy bonito, ¿no? Como que hablar de ese mito del amor romántico, como de la eternidad, ¿no? Aunque no estén juntas físicamente. Así es. Es muy diferente a la mirada del director de Adele, por ejemplo. La película habla solamente de la situación entre ellos dos. No habla mucho de una construcción emocional, solamente toca pequeñas cosas, pero es mucho más, si te das cuenta, mucho más sexualizada. Es una mirada masculina, sexualiza más a los personajes. Claro. Se centra en muchas partes más en la cuestión sexual, más que en la cuestión de la creación de la identidad. En cambio, esa es la diferencia de la mirada femenina, porque la mirada femenina no solamente es sexualizar, aunque el acto sexual es muy bello, si lo se ve de una construcción emocional, no solo sexual, pues. Y lo que hace Celine Sciamma es
construir esa identidad, que es lo que muchos se necesita, porque es lo mismo, la pornografía es eso, por ejemplo, sexo claro. sin construcción de nada. Y además es una imagen, pues, me parece que en la pornografía, pues claro que está hecha para los hombres, para los varones, y pues erotiza totalmente la violencia, ¿no? Lo cual me parece pues muy grave. Uh-huh. Okay. Además, y casi siempre en la mirada masculina tiene que existir la violencia, porque si no, no llama la atención para la mirada masculina. Tiene que existir estas dos cosas, sexualización de la mujer y violencia, porque si te das cuenta, en la vida de Adele existe mucho este tipo de violencia, ¿no? En la película, y en la Retrato de Mujer en Llamas no necesita la violencia para decir que hay una violencia sistemática. No necesita mostrar literalmente para decir que existe una violencia sistemática, ¿no? Una violencia de ese contexto. Esa es la diferencia, ¿no? Que es una diferencia enorme, ¿no? Me parece. Claro, por supuesto, porque justamente por eso las mujeres y las identidades que no se adscriben a lo masculino recibimos esta violencia constante. Claro, y también algo que observo en la película esta de, digamos, la contraparte de Retrato de una mujer en llamas, de esta película de Adele, pues habla como de, por ejemplo, yo vi y de repente veía que retrataban como esta relación, pues sí, las relaciones sexuales entre Adele y la otra chica, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero duraban un montón, ¿no? Y yo decía, ¿por qué tiene que durar más de 5 minutos, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad? O por ejemplo, grababa a Adele, ¿no? Durmiendo, creo que desnuda. Y yo decía, pero pues como que eso como para qué, ¿no? O sea, no es necesario que lo muestre. O por lo menos eso es lo que yo pienso. ¿Cómo ves tú? Pues por eso te digo, sí, ciertamente es una mirada mucho más sexualizada de la mujer. Porque aunque las intenciones de los directores sean buenas, desde la cuestión de la visualización del arte, siempre necesitan este objeto sexual o este objeto de violencia para sentir que hicieron un trabajo, ¿sabes? Para sentir que se hicieron un buen trabajo de arte, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar un director que no te muestre la sexualización y la violencia literal, obviamente de acuerdo a los temas, ¿no? Claro. Y también algo... Sí, adelante. No, perdón que te interrumpa, pero lo que iba a decir era que por eso se necesita mucho la mirada desde la perspectiva femenina o desde la perspectiva de las identidades que no se autonombran masculino o masculino. Sí. Porque esta mirada hace que veas otros mundos. Siempre se ha visto desde la mirada masculina y es muy importante reconocer que hay otras identidades, otras formas de ver el amor, que no es de esta forma romántica que se ha sido desde esta mirada masculina, porque se romantiza, siempre se romantiza. Incluso yo cuando vi la vida de él, me acordé de las novelas de mexicanos. Hay un problema, hay una intriga y luego hay una ruptura, pero casi siempre las novelas mexicanas se vuelven, la pareja perfecta vuelve a estar juntas. En este caso no. Es el cliché de un director. No están juntos. Para que termine interesantemente, no van a terminar. O sea, se sabe la historia de pronto ya se sabe de qué va a terminar. Pero en la mirada más femenina es muy diferente, ¿no? Sí hay toda una problemática que no necesita mostrar violencia para que se sepa que hay violencia. Claro, porque el sistema en sí mismo es violento, ¿no? Y me llama la atención esto que dices de que aunque el director tenga buenas intenciones, porque por ejemplo en la vida de Adele,
investigué un poco y también premiaron a las actrices porque ellas, pues, digámoslo así, el director sí las incluyó, ¿no? O sea, como que ellas participaron también como en, no sé si en el guión o de qué manera participaron, pero cuando le dieron porque fue una película premiada, ¿no? La vida de Adele, no sé si le dieron... Bueno, les dieron varios, ganaron varios premios. Y algo interesante es que, bueno, ellas también, pues recibieron este premio junto con el director. Entonces, aunque el director tenga como estas buenas intenciones, yo sigo viendo que pues sí, ¿no? La mirada es muy, muy distinta y sigue siendo como la mirada masculina, aunque retrata pues esta relación amorosa entre dos mujeres, ¿no? Sí, porque ahí además, sí, con eso que me dices, además dices, bueno, entonces es mucho más fuerte, ¿sí? Porque ahí, como dice el dicho, la última palabra que la tuvo, ¿no? Al final fue una mirada masculina. Claro. Entonces es eso. Y en el retrato de la mujer en llamas, pues, por donde veas, te muestra la cuestión de la violencia, la cuestión de la identidad, la cuestión de la sexualidad. O sea, todo una trama muy interesante de dos mujeres. Y creo, no sé, sería muy curioso, creo que si fuera una mujer, obviamente si fuera Celine Sciamma haciendo un retrato de un hombre, de un hombre en llamas, desde otro contexto, porque obviamente en ese momento los hombres no se vendían, no se sabía que se vendían, pero sí también eran construcciones de negociaciones entre familias. Este señor se casaba con tal señor. Pero si hubiera ahí una construcción de dos hombres descubriendo su identidad, hubiera sido muy interesante verlo desde la mirada femenina. En este caso son dos mujeres, pero también ha habido personajes masculinos construidos de la mirada femenina y me parece muy interesante. Ya no recuerdo mucho películas de hombres construidos desde la construcción de la mujer que realmente tocan más esa construcción de masculinidad, de la masculinidad, ¿no? ¿Cómo se construye la masculinidad? Sería interesante platicar de alguna película, ¿no? Que hablara sobre, bueno, que fuera de alguna directora que mira a esta construcción de la masculinidad, ¿no? Y para ti, ¿cómo sería esta mirada femenina, digámoslo así? O sea, ¿qué elementos como principales debería de tener esta mirada femenina en el cine? Creo que algunos ya los has dicho, ¿no? Pero ¿cuáles serían como los esenciales? Fíjate que ahorita que me dices, ahorita que estábamos comentando sobre, más bien que estábamos comentando sobre estos elementos, la mirada la mirada femenina, para mí, en este ejemplo de esta película de Retrato de la Mujer en Llamas, me habla mucho del contexto de los personajes. O sea, por lo general en las miradas masculinas, pues, hay pocas películas que hablan del contexto, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres son agresivos? ¿Por qué las mujeres son agresivas? En muchas, puede decir que sí, pero siempre tiene que existir la violencia para justificar. Entonces, en el contexto no necesitas justificarlo con violencia necesariamente. El contexto te puede dar muchas cosas, muchos elementos, como este elemento que utilizó Celine Sciamma, que es el retrato, porque la familia o los padres tienen que mostrárselo al señor con quien se va a casar. Un elemento que te habla mucho del contexto. No necesita mostrar guerras, ni a un hombre rudo que se quiere casar con ella, o ni siquiera tuvo que haber un encuentro entre el padre y el personaje, o algún hombre que dijera, pues me voy a casar, me quiero casar con tu abuelo. Un retrato. ¿Sí me entiendes? Entonces, este elemento
que utilizó Celine Sciamma es muy importante. O sea, eso es un elemento que muchas de las miradas femeninas utilizan. Y en las miradas masculinas, por ejemplo, es la guerra o la pobreza, que es otra forma de violencia, o el mismo machismo del hombre, ¿no? Que ahí también muestra la violencia. Y este es un elemento muy importante, ¿no? Y la sexualización, como ya bien lo había dicho, no, tampoco en la mirada femenina se necesita mostrar tan exponencial ni literalmente sexualizar a una mujer, ¿no? Por lo general eso hacen. Tampoco el elemento de que aunque seas personaje principal en una película, tengas que depender o estás acompañante de, o que estás enamorada de este hombre extraordinario. Siempre ese elemento que utilizan en la mirada masculina es eso, aunque seas personaje principal, ¿no? Y en la mirada femenina no necesitas eso, porque pues no, una construcción de una misma. Y ahora que hablas como de esto, me acordé de que hay como varias escalas, ¿no? Para ver si, pues si son estas películas como más igualitarias, o no sé cómo expresarlo, pero por ejemplo hay una escala que se llama Bechdel, no sé si has escuchado, yo creo que sí, que bueno, como que analiza las películas y deben de cumplir con condiciones, ¿no? Por ejemplo, que en las películas se incluya como mínimo a 2 personajes femeninos y que, bueno, estos personajes platiquen entre sí y que además, pues, este tema o esta plática, pues, no sea acerca de un hombre, ¿no? Entonces, pues, no todas las películas lo cumplen, pero creo que esto de la mirada femenina va más allá de eso, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Porque yo creo que aunque cumplan con estas 3 condiciones, creo que hay muchas películas que a mí no se me hacen así como pues como que no van más allá, ¿no? De esta mirada masculina y esta de sexualización, esta, sí, objetivización del cuerpo de las mujeres. Creo que va más allá. Pues es que es como lo mismo que sucede en todos los gobiernos, es la cuota femenina o la cuota de género, que se nombra, ¿no? La cuota de género no es sinónimo de procesos realmente sobre la inclusión de las mujeres. Es una cuota que al final es una restricción justamente también para las mujeres y para los hombres. Y te habla de un sistema que solo por obligación tiene que estar incluido una mujer, por obligación. No hay una conciencia real. Entonces, no, o sea, eso obviamente es porque se ha hecho presiones y nuevas leyes para la inclusión de la mujer. O sea, eso tiene que ver obviamente con la lucha de las mujeres. Pero no es garante de que haya una verdadera inclusión o haya un verdadero trabajo para las mujeres, ¿no? Es muy complicado, muy complicado. Entonces, yo no me fijo tanto en esas evaluaciones porque son muy engañosas. Entonces, realmente no podemos decir, ay, sí, están incluyendo a las mujeres. Pues no, es un número. Se ha luchado por ese número, o sea, no podemos tampoco devaluar, porque la lucha de las mujeres justamente ha sido para que se incluyan. Se está de a poco, por eso digo que hace falta mucho camino. Pero ahora estoy pensando, me acordé de la película yo no sé si la has visto, también es una película francesa, que se llama No soy un hombre fácil. Una película de comedia. Y es una construcción de personaje de hombre vista desde la mirada femenina de una directora. No la he visto, pero la voy a ver. Se llama Eleonore Prouvé, creo que se llama la directora. Y esta es una construcción de personaje principal hombre,
pero justamente es una crítica a esa construcción masculina, a cómo se construyen los personajes masculinos. Entonces está muy buena, es muy buena, te la recomiendo, se la recomiendo a todos. No soy un hombre fácil, también es una película francesa. Y es comedia, ¿verdad? Y es comedia, pero es una comedia que te deja... Hay poca comedia, fíjate, que te deja realmente con un mensaje súper chido. O sea, finalmente las películas de comedia, por ejemplo, es comedia ya. Claro. La trama es agradable, es chistosa, pero no te da muchos mensajes. Este es un personaje, te digo porque justamente es la mirada de una directora feminista, de una mujer, ¿no? Y que quizás también es un poco por eso, ¿no? O sea, es como una crítica a las masculinidades. Bueno, perdón, no he visto la película, pero se me hace como que es una crítica. Ajá, es muy interesante esa película, la verdad es muy, muy interesante, porque se juega así como de, es broma, ¿no? Es comedia al final, pero no, o sea, tiene que ver mucho con la realidad en la que vivimos las mujeres. O sea, con la realidad que vivimos las mujeres. Obviamente desde el contexto europeo. Claro, es otro contexto. Exactamente. Desde el contexto europeo, justamente porque es una película europea realizada en Francia y pues habla mucho de esta violencia que vivimos las mujeres, pero como de un mundo al revés, ¿no? Como de un mundo, en el cuerpo de un hombre. Sería, exactamente, ¿cómo sería ya no sería un sistema patriarcal, sino sería un sistema matriarcal vivido en el cuerpo de un hombre, ¿no? ¿Cómo es? Pues está muy interesante esa película. Sí, está interesante. Mucho. Ajá. Si entonces, quieres luego podemos platicar de esa película. Oye, y yo también, bueno, yo creo que hay pocos ejemplos, ¿no? De estas películas construidas como desde la mirada femenina y que además sean feministas, ¿no? Por ejemplo, yo apenas vi una que me recomendaron que se llama Young Promising Woman. Y bueno, ya sabes que las traducciones aquí en México son muy malas y entonces aquí le titularon Hermosa Venganza y es del año pasado, es del 2020, pero esa también está muy buena, yo la recomiendo un montón porque pues es obviamente dirigida por una directora, ¿no? Se llama Emerald Fenner, pero bueno, habla sobre esta venganza, ¿no? Y habla también de la cultura de la violación. Y me parece muy, muy interesante, me gustó un montón. A mí me gustaría que la viéramos, María, y ya luego que platiquemos sobre esa película. Además, bueno, es una película, creo que inglesa, pero está como contextualizada en Estados Unidos. Entonces, es también entre crítica, también tiene tonos así como de burla, como a toda esta cultura gringa, ¿no? De las fraternidades y todo esto, pero me gustó un montón, o sea, creo que esta película también, que está hecha desde la mirada femenina, puede ser un buen ejemplo, ¿no? Del cine que se puede hacer. Claro. Y bueno, mi propuesta es que hablemos de distintas películas, ¿no? Que tengan esta mirada femenina. Pero bueno, si tú quieres también proponer alguna película o algún tema en particular, creo que estaría muy bueno, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, me parece muy bien porque sí, se necesita conocer más la mirada femenina en el cine. Hay muchas directoras y eso es muy importante porque la verdad la mayoría del cine que hay en las salas de cine, desafortunadamente en las salas, la mayoría de las salas comerciales, todo es, o sea, es casi imposible encontrar una buena película. Todas son, sexualizan a las mujeres, las violentan, están como de acompañantes. O sea, no hay una sola película, incluso en estas supuestas películas de héroes y para no decir los nombres pues
comercializar estas películas de superhéroes que ponen también a mujeres heroínas. De heroínas, realmente ¿no? Y realmente no es cierto, o sea, y las mujeres, las niñas especialmente, las niñas y las adolescentes crecen creyendo que esa es una heroína. O sea, es tan fuerte este sistema patriarcal, este sistema de mirada masculina, que eso es lo que más vende, y se sigue vendiendo muy bien, porque ganan millones de dólares por esas películas donde las mujeres prácticamente son unas tontas que solo necesitan, ni siquiera siendo heroínas pueden solas, o sea, ni siquiera siendo, y no es que la mujer pueda todo sola, porque estamos también en esta cultura donde somos las mamás luchonas y las mamás chidas. No, o sea, ni siquiera una heroína puede ser autónoma. No te plantean eso. Y los héroes sí, son unos chidos. Entonces, los superhéroes. Que apenas salió la película de Una Mujer Maravilla, ¿no? Que yo la vi, pero la verdad es que no me gustó. Es que es increíble cómo sexualizan a las mujeres y cómo la mayoría de las actrices, aunque ya cada vez me sorprenden más las actrices, muchas más actrices inteligentes donde se niegan a ser sexualizadas, pero todavía hay muchas actrices que lo permiten y que les parece súper chido, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, entonces... Súper interesante, ¿no? Podríamos platicar también de esa película de La Mujer Maravilla. Sí, no sé, porque de maravilla no tiene nada. Pero bueno. Replica un buen de estereotipos. Y aparte es súper guapa, ¿no? O sea, toda la belleza hegemónica. Sí, sí, claro. Y el sistema se reorganiza para ver que sea todo nuevo para que tú creas que sí es una superheroína, ¿no? Y que ya estamos muy progresistas porque ya hasta hay mujeres heroínas. Exactamente. Pero bueno, incluso, y podríamos platicar también de tu tesis, ¿no? En donde hablas acerca de, bueno, es una nueva propuesta, ¿no? De metodología para grabar, no sé si con esta mirada femenina, yo creo que sí viene inmerso ahí en tu tesis, pero trabajaste con mujeres, ¿no? Documentalistas. Mujeres documentalistas, exactamente. Y hacer una metodología. Ajá. Propusiste toda una metodología, lo cual me parece interesante, ¿no? Exactamente, cómo trabajar desde el cine documental, desde esta mirada de las mujeres y porque pues las mujeres estamos construidas de muchas formas, y unas son madres, otras son madres solteras, otras pues, tienen otro contexto totalmente difícil, complicado, mujeres migrantes, mujeres en situación de cárcel, mujeres, o sea, cómo construir un personaje desde esta mirada, ¿no? Desde la mirada de la y para no replicar también me imagino que estereotipos, ¿no? Porque aunque seas mujer y tengas toda una visión distinta, pues yo creo que se replican, ¿no? Todos estos esquemas, porque como tú misma lo has dicho, vivimos en un sistema patriarcal, ¿no? Exactamente, mira, para mí ha sido muy decepcionante, sobre todo hablar de las mujeres que han hecho cine muchas veces. De por sí ya ese sistema de llegar a poder tener las herramientas para construir una película, para producirla, es muy difícil. Para las mujeres es el triple o 4 veces más complicado. Entonces, llegar a ver una dirección de una mujer donde replique la misma mirada masculina es muy decepcionante, porque muchas veces muchas directoras tienen buenas intenciones también, pero siguen muy dominadas por quién los va a producir. Tienen que darle una cuota a los productores, porque la mayoría de los productores también son hombres. Entonces, tienen que darle una cuota de visual para que digan, sí, te doy el dinero para que produzcas. Como para que se venda, ¿te refieres? Como para que se venda, ¿no? La película. Tiene que ser una cuota visual, por eso tienen tanto pegue estas películas de
de superhéroes, porque está todo lo que quiere ver la mirada masculina, está todo, todo, la violencia, la sexualización de las mujeres, la guerra, el que el hombre es el más chido, o sea, tienen todo, entonces por eso venden también, o sea, las películas de superhéroes tienen todo el combo, podría decirse, de lo que se quiere ver en este sistema. Entonces por eso se venden muy bien. Entonces, eso es muy difícil. Por ejemplo, en la vida de Adele, pues pasan un montón de imágenes donde de dos mujeres, ¿no? Teniendo sexo. Entonces, pues eso vende y vende muy bien. Vende, exactamente. Entonces, pues también por ahí creo que va pues el secreto del éxito en estas películas. Yo te puedo decir que la mayoría de las películas, eso es lo que hace clic para vender. De la sexualización de las mujeres, la violencia y siempre el reforzamiento del poderío masculino. Eso es lo que vende, es lo que más vende. Entonces, eso es en lo que se encaja mucho la mirada masculina. Claro, por eso es interesante ver como estas nuevas propuestas. Por ejemplo, esta película que te decía de que titularon aquí como Hermosa Venganza, que bueno, a pesar de que tiene, bueno, yo la vi y dije, ¿y por qué no? O sea, como que no pasó desapercibida la película, ¿no? Y pues claro, ¿no? Porque pues no vende, porque es la venganza de una mujer, ¿no? Pero bueno, quizás podríamos platicar de esa película en otra ocasión porque estoy muy clavada con esa, que me gustó mucho. Sí, está muy bien porque justamente acabas de decir algo súper chido. O sea, si se habla de la emancipación de las mujeres, de fortalecer a las mujeres, eso no va a vender. Es muy raro. Solamente en el cine de arte, en algunas exposiciones de cine de arte se pueden ver ese tipo de películas. Pero no la vas a ver, es muy raro que la veas en una sala de cine comercial, porque no va a vender. Entre más violencia, por ejemplo, las películas de terror funcionan muy bien, porque la mayoría de las víctimas, ¿quiénes son? Ah, claro, son mujeres. A las que matan con mucha más violencia. La mayoría, o sea, no es que no haya víctimas hombres, pero ¿quién muestra una sexualización y una violencia mayor en las películas de terror? No las mujeres. Y tú ve las películas de terror y ve contando quiénes son los que más mueren, en qué película. O sea, es bueno, claro, yo no soy muy fan. Mucho. No soy muy fan de las películas de terror, pero sí entiendo, ¿no? Esta parte de que pues muestran muestran el cuerpo de las mujeres así como súper expuesto, ¿no? O sea, o las películas gore, ¿no? Que obviamente tampoco me gustan, ¿no? Pero pues claro, muestran el cuerpo de las mujeres totalmente destrozado, por ejemplo, y bueno, todo un tema. Bueno, María, no sé si te gustaría decir algo para cerrar. Me gustó un montón platicar sobre esta película, películas que me encantan y espero que no sea la primera vez, ¿no? Y la única que platiquemos sobre el cine visto como desde otra mirada. Sí, yo lo único, para terminar, lo único que quiero decir es que sí se necesita, ojalá hayan muchas más mujeres produciendo, porque no es fácil producir una película. Se necesita mucho la mirada femenina, muchísimo, porque justamente esto es, los cines es lo que ven las niñas y las adolescentes, y entonces siguen construyendo esa identidad donde ellas son las que tienen que sexualizar y las que tienen que, digamos, ser las que sumisas para ser las chidas, ¿no? Entonces se necesita mucho porque se sigue reproduciendo esta mirada masculina. Es horrible, o sea, yo voy a los cines y no hay nada que ver. No hay nada que ver porque todo siguen reproduciendo los mismos estereotipos de género y es horrible. Estamos en el siglo XXI
y el cine sigue siendo el cine comercial sigue siendo desafortunadamente demasiado decadente. Y cuando un adolescente o una niña ve eso, va a construirse otra vez a otra identidad en ese sentido. Entonces, hace falta mujeres que tengan esta visión concientizada, porque hay muchas mujeres que no, y eso se refleja en todo, en un trabajo, en todo, donde siguen reproduciendo los mismos estereotipos y siguen siendo sumisas ante ellas y dicen no. Entonces, pues se necesita mucho a mujeres en el cine. Y también, para terminar, muchas gracias. Gracias por estar, María. Oye, y ahora pues dijiste un montón de cosas importantes, ¿no? Que claro que queremos como que las audiencias sean más críticas, ¿no? Porque yo creo que cambiar el cine, la forma en la que se producen las películas y toda esta mirada, pues va a tardar un montón, ¿no? Pero yo creo que una vía sería como ser más críticos, ¿no? Más críticas ante lo que vemos. Bueno, yo sé que tú y yo tenemos esta mirada feminista, tenemos estas gafas violetas, pero pues no todas las personas, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante analizar las películas, verlas desde otra óptica, porque tienes razón, o sea, hay niñas, adolescentes, pues que ven este cine y pues replican, ¿no? En su vida. Y no normalizan también la violencia, ¿no? Que es algo muy grave. Yo recuerdo una película que para mí es de mis películas favoritas, no sé si la has visto, que se llama Memorias de Antonia. Es como de los Países Bajos o Dinamarca, sí, creo. Y es una película muy bonita y que a mí me marcó, ¿no? Desde que yo estaba, pues yo creo que adolescente. Entonces, bueno, si quieres platicamos en otra ocasión de esa película, pero claro que a mí me hizo creer que pues hay otras formas, ¿no? De vincularse en el mundo, no solamente pues casarte y tener hijos, sino que hay otras formas de vivir en este mundo. Pero bueno, eso será para otra ocasión. Yo te agradezco un montón, María. Es muy interesante platicar contigo. Y nos vemos la próxima. Síganos viendo a todos. Saludos a todas, todos.